Gloria a Dios. Amén. Muy bien, en el nombre del Señor Jesús, vamos a dirigir a ustedes con la palabra. Me gocé en oración preparando este programa, el programa de este día, y en lo que va del tiempo que ha transcurrido ya, he disfrutado en verlos y estar recibiendo la primera enseñanza que recibimos. Así que vamos a la segunda conferencia, me corresponde a mí. Abran su Biblia. Me gusto ver a la mayoría de ustedes, los conozco, gracias a Dios. Muchos años de conocer a muchos, y vienen del lugar donde estuve en un segundo pastorado, la región carbonífera, así que son conocidos la mayoría y disfruto verlos. Vamos a bendecirles con la enseñanza. Realmente la intención original fue presentarles, entregarles todo el proyecto, pero prácticamente voy a dar una introducción al proyecto y después con los pastores que se interesen podemos ampliarlo y darles un poco más de estas ideas. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 11. Voy a estar leyendo los versículos 1 al 3. Hay una sección aquí muy interesante que empieza en el versículo 3 y termina en el 16, pero voy a estacionarme en el versículo número 3 en su momento. La palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Digan amén. Amén. Y doy lectura. Dice la palabra de Dios, dice San Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esta es la palabra de Dios. El asunto que me corresponde tratar a mí se llama la voluntad de Dios para el hombre en el hogar y en la iglesia. En el versículo número 1 del texto que leímos, encontramos una invitación del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. A todos los cristianos les lanza esta invitación, les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la invitación del apóstol a todos los cristianos. Cuando hay hombres que por la gracia de Dios logran vivir una vida muy cercana a la que vivió Jesucristo, han sido fieles siguiendo sus pisadas del Señor Jesús, esos hombres son dignos de ser imitados. Y Pablo se pone aquí enfrente y dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios por esos hombres. Los ha habido en la historia del cristianismo y los va a haber. Sí, son escasos desde luego, pero los ha habido y los va a haber. Hombres que han andado en las pisadas de Cristo y que son dignos de ser imitados, estos hombres. En el versículo número 2 encontramos una alabanza. El apóstol Pablo alaba a los hermanos de Corinto. Hay una alabanza por dos razones presenta el apóstol Pablo en ese versículo número 2. La primera es porque los hermanos de Corinto, dice Pablo, se acordaron de él. En todo os acordáis de mí. Y de veras que a veces pensamos si es buena la memoria para poder acordarnos de alguien o si realmente es un sentimiento que nos une. Y hay ese recuerdo y Pablo los alaba porque dice: en todo os acordáis de mí. La otra razón para la alabanza es prácticamente la que me interesa, y es la alabanza porque
dice Pablo a los hermanos: retienen las instrucciones tal como os las entregué. Esto es maravilloso. El hombre está contento, y creo, conociendo un poco al personaje, está contento porque tiene personas que se acuerdan de él, pero está mucho más contento porque en esa iglesia encontró personas a las que le dio una instrucción y la cumplieron. Les encargó algo y lo realizaron, y eso es motivo de alabanza cuando encontramos personas a las cuales podemos darles un encargo y estas personas lo reciben y lo llevan a cabo ese encargo y cumplen con aquello que les encomendamos. Realmente esa gente también es digna de alabanza. Gloria a Dios. Sin embargo, llevo 30 años predicando la palabra de Dios, y de la experiencia de 30 años tomo y confieso que ha sido muy difícil encontrar personas a quienes se les entreguen instrucciones y se les diga lo que conviene hacer y lo hagan. 30 años haciéndolo, y la experiencia dice que son muy escasas las personas a las cuales se les pueden dar instrucciones precisas y que las cumplan. Siempre batallamos, y como aquí se trata de voluntarios, antes nosotros en los seminarios de Gloria tenemos un canto que dice que Jesús está buscando voluntarios hoy, y se trata de voluntarios en la iglesia. Entonces hay que agradecerles a todos, aún cuando la instrucción que dimos la cumplan en un 10%. Digo, hay que agradecerles porque algunos ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces el asunto se torna difícil porque encontrar gente que de veras siga las instrucciones, lleve a cabo las indicaciones, realmente es muy raro. Poca gente logra esto, así que cuando los pastores encontramos en la iglesia personas a las que les podemos dar una indicación y la cumplen, son dignas esas personas de que les alabemos por su acción. Y Pablo lo está haciendo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí, número 1, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Qué bonito, ¿verdad? Está gozoso de encontrar gente que podía recibir la instrucción y retenerla. Bueno, para todos los cristianos en general, felicidades a aquellos que reciben la instrucción y la cumplen. Y para todos los pastores que tienen gente aquí en sus iglesias, pues mil felicidades. Dios nos conceda poder seguir encontrando hombres y mujeres que en la iglesia nos escuchen y lleven a cabo el trabajo que les encomendamos, porque la iglesia va a ser bendecida. ¿Sí? Si los tienen, cuídenlos. Si no los tienen, busquen. Si los encuentran, alábenlos cuando hacen bien el trabajo que se les encomienda. En el versículo 3 hay algo especial y comienza así Pablo: pero quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis. Y este quiero que sepáis pues me hace pensar que Pablo va a decirles algo que hasta ese tiempo no les había dicho. Pero quiero que sepáis. Ha hablado, ha dicho imítenme, ha alabado, pero ahora tiene algo que dar a conocer que hasta ese momento no lo había dado a conocer, no lo había enseñado. Así que, pero quiero que sepáis, comienza Pablo el versículo 3. Y es que quiero que sepáis que es lo que está sucediendo. Va a mencionar algo que no ha mencionado los corintios, algo muy especial. ¿Y qué es lo que quiere que sepan? Su Biblia, el versículo 3, sigue diciendo que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esa es la palabra de Dios. 4 personajes en el texto.
la mujer, el varón, Cristo y Dios. Dios, arriba, invertimos el orden. Luego, Cristo Jesús por haberse hecho hombre. Luego, el hombre. Y después, la mujer. Ese es el orden. El texto, la palabra clave del versículo es cabeza. Dios es cabeza. Gloria a su nombre. Dios es cabeza en el universo. Cristo Jesús es cabeza. Él es la cabeza de todo principado, dice la Escritura. Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a su nombre. Jesús de Nazaret. Y el hombre, aleluya, el hombre también es cabeza. Y eso también merece un gloria a Dios, porque Dios hizo al hombre cabeza. Ese es el testimonio. Esta es la gran revelación. Es lo que no había dicho. Es lo que quiere decir. Es lo que quiero que sepan. El hombre es cabeza de su mujer. Nos quedamos con esa frase, que es la que necesitamos para esta ocasión. Hablemos del varón como cabeza de la mujer. El varón es cabeza de la mujer en dos formas. De manera general, él es cabeza de toda mujer. Y de manera particular, el varón es cabeza de su mujer. Voy a explicar eso. De manera general, cuando nace un hombre en este mundo, por el hecho de ser hombre, escuchen eso, por el simple hecho o el gran hecho de ser hombre, se le confiere el honor y la responsabilidad de ser cabeza. Guárdese eso. Dicen que había una oración en el Talmud, no sé si allí el asunto de los escritos de los judíos, había una oración que los judíos repetían al levantarse por la mañana. ¿Algunos la han escuchado? La oración decía, al despertar decía: Dios, te doy gracias porque soy hombre y porque soy judío. Era la oración de ellos. Porque soy hombre y porque soy judío. Es un honor muy grande. Es una responsabilidad muy grande el que Dios en su soberana voluntad nos haya designado por cabeza de la mujer. Desde que nace el hombre, por el simple hecho de nacer, es cabeza de la mujer. Esto es exactamente lo que está diciendo Primera a los Corintios 11:3. Esa fue la decisión de Dios. Gloria a su nombre. Parece que no hay hombres. Parece que no les da gusto. A lo mejor los aburrieron en una mujer, no te siempre eso. Con eso es que todo bien rojo, no le digan. Eso dice la cultura, ¿verdad, hermano? Aquí nosotros no le echamos leña a la raza. Es la cultura. Ahí la buscan por allá la salida. Y ahí se defienden, porque la cultura está diciendo cosas muy peludas de ustedes. Muy bien, por el otro lado, cuando un hombre se casa, el casarse con una mujer, el hecho de casarse con ella lo convierte en cabeza de esa mujer en particular. Eso es lo que dice la Escritura también en Efesios 5:23. El marido dice, es cabeza de la mujer. Aquí quiere decir su mujer. Cuando uno se casa, ese es el honor también. Una mujer le es dada. Por eso dice la Escritura, que al que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque al casarse, el hombre se constituye en cabeza, se le da este honor